Bienvenidos a los indies de la NFL. Bienvenidos a un programa más donde repasamos las diferentes divisiones de la NFL. Ya sabéis, cada semana o cada X tiempo hemos estado repasando división por división de cada conferencia para ver cómo se presenta la próxima temporada de la NFL. Y esta semana, en este programa, hemos decidido que vamos a analizar un poquito la NFC Oeste. Yo estoy contento, porque vamos a analizar mi equipo. Y así que hoy hablaré un poquito más de la cuenta, pero luego ya dejo a estos tótems, porque hoy de verdad que han venido unos tótems. Han venido gente impresionante que creo que poco podré decir más allá de estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y para eso ha venido Carlos Ayuso. Muy buenas, Carlos. Hola Alex, hola Indies, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí otra semanita más, que el último me lo perdí. A ver si le damos un repaso a tus Niners y a los demás. Y al médico y al preparador físico de los Niners. También hay que darle un repaso. Y también ha venido Fernando. Muy buenas. Buenas, buenas. Aquí volvemos a estar. Yo que dije al principio de la off-season que yo a mí esto de hacer previas, que no, que yo quiero comentar partidos, pues ya la tercera seguida. Incumpliendo promesas desde el día 1. Pero es que esto de hacer podcast engancha, ¿eh? Es inevitable. Y Es por también... eso, eso es por eso. Es que es eso, es que engancha. Y también ha venido Carlos Tabernero. Muy buenas. ¿Qué tal, Indies? ¿Cómo estamos? Pues aquí con muchas ganas de hablar de estos 4 equipos o 3 equipazos y Arizona en esta división que siempre es bastante competida, ¿no? Os escuchaba el otro día hablar desde luego de las dos nortes que tienen pintón esta temporada, la FC siempre, pero además la NFC también esta temporada, y poco se habla, ¿no?, de la NFC Oeste y de lo competida que suele estar todas las temporadas, porque es verdad que a lo mejor no los 4, pero siempre tienen 2, 3 equipos que están luchando por ese primer puesto, así que con muchísimas ganas de hablar de ellos. Y yo tengo muchas ganas de que hablemos de el equipo de la camiseta que llevas, Carlos. Que creo que es un equipo que este año dará mucha guerra. Y también ha venido, con el que estoy totalmente de acuerdo, Santos. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Alex Indies, pues bueno, me uno esta semana que la pasada me la salté porque no pude estar y deseando comentar a ver qué nos depara esta división y a ver qué nos comentas de tu cementerio indio. Pues sí, algo me va a tocar hablar del tema. Y por cierto, antes de que vayamos al lío, un saludo a Chris, a Víctor, a Rubén, a Hugo, a Rolly, a todos los indies que hoy, pues claro, no vamos a estar todos porque si no, esto iba a ser imposible. Y desde aquí un fuerte abrazo a todos ellos. Y a Pablo. No me olvidaba de él, a Pablo, porque hay que comentar una cosa. Me ha pedido por favor que lo hiciéramos. Y es que hablemos de su sección favorita, de salsa bosa. Y hay que hablar de Fernando, ¿verdad? Porque te veo a sentir de esa noticia que ha salido hace nada, poquito, de nuestro Herbert que se ha enamorado, ¿verdad, Fernando? Pues sí, sí, como un chico guapo, alto y con buenos posibles, pues ya tiene su chica guapa y también con posibles y seguro que muy simpática y muy inteligente, pero lo mejor de todo es lo que con muy mala leche comentaba la gente, que decían que seguramente ella está embarazada porque recordar que Herbert no tiene protección. Hostia, qué cabrones. Y habrá duelo de famosillas porque en Brasil. Porque seguramente estará allí Taylor Swift y Madison Beer, perdón. Mi inglés es horrible. Sí, sí, la NFL le gusta crear historias, pues ahora aparte de las que hay dentro del campo, creará también su versión salsa bosa, nos copiarán la idea y aún más enganchados todos a la NFL. Bueno, pues después de la sección favorita de Pablo, vamos a pasar a repasar un poquito esta división. Y para ello, como siempre, nuestro gran Carlos Ayuso nos va a hacer un repaso previo de todos los equipos. Eso es, vamos a empezar con una NFC Oeste que, como decía antes Carlos, va a ser una división muy, muy competida, muy igualada y que tiene principalmente 3 equipos de un nivel muy parejo y que a mí me parece que es una división que es fascinante. Tiene un montón de duelos igualados, de buenos equipos, de buenos fichajes, porque ha llegado gente nueva a los equipos
de buen nivel. Vamos a repasar a los 49ers, que ya nos contarás, Alex, a ver qué sensaciones tienes tanto con la franquicia como con el cementerio indio que decía Santos, como con todo lo que allí puede suceder este año. Si no me equivoco, esta es la temporada de donde albergáis la Super Bowl, ¿no? Es Super Bowl allí en San Francisco este año, si no me equivoco. Sí, la número 60 en Santa Clara. Luego también destriparemos a los Seahawks, que vienen muy renovados, sobre todo en la parcela ofensiva, y que a mí personalmente me transmiten muy buenas sensaciones con la llegada de Cooper Kupp y con el cambio de quarterback. A ver si Darnold puede mantener el nivel. Y no nos vamos a dejar a los que para mí son los favoritos para llevarse la división, a los Rams, capitaneados por McVay, y que principalmente están expectantes de lo que pueda pasar con Stafford y con su espalda. Y a mí hay aquí un movimiento que me gusta mucho, que es la llegada de Davante Adams. Ahora lo tocaremos. Y bueno, aunque diga Carlos que son 3 equipos y Arizona, a los Arizona Cardinals tampoco los vamos a dejar atrás. Hablaremos de ellos, de lo que pueden hacer. Y aquí solo tenemos una cosa clara, y es que su quarterback, Kyler Murray, cuando salga el juego que todos sabemos, tendremos que mirarlo con lupa. Si queréis empezamos con 49ers, ya que tenemos aquí un fan del equipo minero. Si quieres darle, Alex. ¿Me permitís empezar a mí? Venga, va, Claro. pues me lanzo. Nada, pues comenzamos con la 8ª temporada de Kyle Shanahan. El entrenador que siempre ha sabido reconstruir el equipo, siempre ha sabido llevar el equipo, al menos desde que recuerdo bien, ha tenido temporadas muy interesantes. Es verdad, ha perdido siempre a su mano derecha, a su defensive coordinator, que siempre le han ido cambiando. Recordemos a Demeco Ryans y el mismísimo Robert Saleh, que por suerte ha vuelto a casa. Esperemos que reconstruya el equipo, pero el problema más grande que está teniendo este equipo ha sido todas las bajas que ha sufrido durante la offseason. Todos los jugadores que se han ido. Esa defensa que siempre había sido como una de las defensas potentes, duras, con Nick Bosa, con Fred Warner, con todos esos nombres impresionantes, poco a poco ha ido perdiendo puntales y no se ha reforzado tanto como se esperaba. No ha sido ese punto fuerte, ¿no? Con la que se contaba, porque ya sabemos que el ataque de 49ers con Christian McCaffrey y también con una serie de jugadores en ataque que ahora comentaremos, era uno de los equipos, como decía nuestro querido Quique Garay, uno de los rosters más duros y fuertes que habían en la liga. Pero bueno, poco a poco se ha ido perdiendo fuerza. Y es lo que tenemos. La renovación de Brock Purdy, bueno, son temas que ahora iremos comentando entre todos. Yo lo que pienso es que de ser un equipo contender con muchas posibilidades de llegar a Super Bowl, actualmente, después de la temporada pasada, hay que ir con un poquito de calma y no creo que seamos tan contenders. Yo creo que hay otros equipos en esta división, sobre todo el de la camiseta de Carlos Tabernero, los veo muchísimo más fuertes que mi equipo, y siendo realistas. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que por nombres, evidentemente, parece que han pegado un pequeño bajón, ¿no? En ese escalafón dentro de la división y de la propia conferencia, que la temporada pasada les ponía como uno de los favoritos, si no el principal. Al final venía de ser el finalista, ¿no? En la Super Bowl. Claro, al final vas perdiendo piezas y los repuestos pues todavía les cuesta entrar en un funcionamiento, y luego es cierto que la parcela médica no ayuda. Que cada temporada empieces con un roster, con el pintón que suele tener el de 49ers, pero se te vayan cayendo piezas de manera progresiva, pues claro, ahora que tienes menos todavía de esos jugadores determinantes, asusta pensar que por una temporada más vas a volver a caer en la misma maldición de las lesiones. Pero si la dejamos de lado, los 49ers desde luego no tienen un mal plantel. Yo sigo pensando que hay jugadores recuperables ahí. No quiero pensar, me niego a creer que Brandon Ayuk, que es el nuevo Golladay, ¿no? Que lo tuvimos que sufrir en los Giants, que después de firmar un gran contratazo desaparezca completamente del nivel que llegó a dar. A mí sí me parece un jugador determinante cuando está al nivel, uno de los receptores que hasta la temporada pasada era de los más infravalorados. Jennings el año pasado hizo una gran temporada y creo que ahí hay un
receptor de futuro. Pearsall al final tuvo una llegada muy accidentada, pero es un jugador que también tiene calidad. Y por no ir repasando nombre a nombre, a mí en ataque sí que me da la sensación y la vibración de que hay elementos. El problema es que es verdad que no hay tantos como antes y parece que la única estrella focal es McCaffrey, dejando de lado que evidentemente Kittle es uno de los mejores de su posición, pero nunca nos fijamos en el tight end, salvo que sea Kelsey como gran estrella de un equipo, ¿no? Aquí volvemos a uno de los debes que ha tenido este equipo durante las últimas temporadas, que es la línea ofensiva, ¿no? Que progresivamente ha ido acumulando años y perdiendo calidad. Y esa protección que tan importante fue para que Purdy hace 2 temporadas pues pudiese llevar el equipo a la Super Bowl, ahora mismo no está, o no está al nivel que tuvo entonces. Veremos, ¿no? He hablado del ataque, os dejo si queréis que aparte del ataque comentéis también la defensa para no extenderme, pero yo de verdad creo que a lo mejor lo que nos hace pensar que los 49ers es un equipo no tan capaz de llegar a los límites que otras temporadas es que ha perdido nombres, evidentemente, pero Kyle Shanahan es un mago a la hora de hacer funcionar bloques. Y ahí está mi confianza, ¿no? En que este equipo, quizá no para tener el nivel que tuvo hace un par de temporadas, pero sí para dar mucha guerra en esta división y quién sabe si ganarla. Del ataque, donde se ha quedado un espacio muy grande, vacío, muy grande, porque ocupaba mucho, era Divo Samuel. Y ahora pues ha dejado más espacio de lo habitual. Y ahí, por eso creo que hay más corriente de lo normal en ese ataque. Eh, Carlos Ayuso, tú que dominas mucho, te gusta mucho, perdón, el tema de defensas, ¿cómo lo ves este año? Bien rectificado ahí lo de dominas, he visto que has reculado, bien hecho. Me gusta mucho la defensa. Hoy estoy bastante en desacuerdo con Carlos en casi todo lo que ha contado. ¡Que paren las rotativas! ¡Que paren, por favor! Paremos el podcast un momento. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? No Bueno, sé, pero yo tengo bastante menos confianza y nunca me ha gustado especialmente Brandon Ayuk como receptor. Sí que es verdad que el año 2023 creo que hizo una gran temporada, pero a mí es un jugador que en general me deja muy frío y no lo veo como receptor uno de un equipo NFL. También tengo que reconocer que en los apuntes que tenía para grabar este podcast tengo puesto con letras rojas las dudas que tengo en Shanahan. Ya sé que es un pedazo de entrenador, pero de un par de años para acá tengo ciertas dudas con él. Y yo creo que las posibilidades de este equipo pasan principalmente por reconstruir una defensa que el año pasado estuvo hecha pedazos y que creo que con Robert Sale que llega puede hacerlo. Ha perdido piezas, pero bueno, tiene otras tantas. Yo creo que las primeras adquisiciones del draft, Williams y el otro chico también de la línea interior, a mí me gustan. Creo que son buenos movimientos, a pesar de que se han puesto bastante en entredicho. Pero a mí me parece que Saleh puede llevar esta defensa otra vez al nivel que tuvo y a partir de ahí empezar a construir. Estoy bastante también en desacuerdo con la deriva que hay en general de estos 49ers, que todo el mundo está dándoles un nivel más medio que alto. Y yo creo que con las piezas que tienen deberían estar luchando por, no sé si decirte llegar a Super Bowl, porque quizás sea ponerles demasiado arriba, pero me parece un equipo para luchar la división sin duda y creo que hay que exigirles que estén luchando por casi todo, porque tienen ahora mismo un quarterback que está entre los mejores pagados de la liga, tienen a McCaffrey que es uno de los mejores receptores, si Ayuk vuelve con Jennings y tienen a Ricky Pearsall que es un draft, un jugador de elegido arriba en el draft, creo que deberían tener también un buen cuerpo de receptores. Veremos la línea, que yo creo que la línea es algo también que debemos monitorizar de cerca y ver si salen adelante. Pero yo creo que este equipo se le debería pedir mucho más de lo que la gente en general está exigiendo. Yo creo que es un equipo que tiene piezas para luchar casi. No creo que lo vaya a hacer, pero creo que se le debe exigir por lo menos luchar mínimo por su división. veo a Santos poner caras. Ellos tienen dudas en el ataque y por eso van a tirar mucho y van a intentar recuperar el equipo con la defensa. Desde el coordinador defensivo y creo que eran los 4 o 5 primeros picks del draft son defensivos. Dos defensive tackle, un linebacker y un cornerback. Entonces, las posiciones que han tratado de reforzar y creo que son clarísimas es empezar a reactivar el equipo de la defensa, aprovechando ese pedazo coordinador defensivo que tienen, porque yo es que creo que el ataque sigue generando dudas, tanto desde el quarterback,
que está dejando a veces serias dudas de por dónde va a tirar y sabemos lo que pasa cuando ya renuevan. Y luego es que se ha quedado despieciado totalmente en la parte de receptores, de running back no sabemos cómo está McCaffrey, viene de 2 lesiones durísimas. Si se ha recuperado, evidentemente va a ser una pieza fundamental de ataque que puede marcar el devenir, pero creo que van a empezar por fortalecer la defensa, como he dicho, con la adquisición en el draft de esos cinco picks para la defensa y empezar a armar el equipo desde esta parte. A ver, yo a los 49ers los veo que repetirán posición. O sea que yo los veo los últimos de la división. Porque tiene mucho nombre, pero nombre ya que no suena. No, o sea, no le discuto la calidad, pero que ya hay edad, ya hay contratos muy caros que ahora empiezan a pesar, ¿de acuerdo? Y yo los veo que tendrían que empezar a, no digo en reconstrucción, porque tienen jugadores para hacer cosas, pero ya digo, contratazo de Purdy ahora, tienen el de Bosa, Ayuk está para mí sobrepagadísimo, Trent Williams tiene ya 36 años, el backfield hace 3 años era lo mejor, con fullback, que eso a mí es una cosa que sí que me encanta, que los equipos aún tengan fullback, y Juszczyk es de lo mejor, te recibe, te bloquea, sabe correr, es un tío serio, pero ya tiene una edad también, o sea que todo va sumando. Tenemos positivo, bueno, pues el entrenador que hace también de coordinador de ataque, que me haría correr a mí de running back, o sea que aunque se lesione McCaffrey, el running back 8 que han pillado del practice squad te va a hacer buenos números, porque siempre lo consigue. Los Shanahan y los Kubiak, y aquí están las dos familias unidas en el ataque, hacen correr a todo el mundo, a gente sin nombre, y en eso sí que lo conseguimos, pero el juego de ataque no se puede basar solo en eso. Yo a mí en ese sentido, y no los veo muy destacados, sí que los 49ers siempre van a estar ahí, es como los Cowboys, son esos equipos que no puedes decir, bueno, ya, descartarlos. Van a estar ahí siempre, pero para mí los veo los más flojitos de la división. Pero siempre pasa cuando renuevas un quarterback, daros cuenta que al final es el punto de inflexión de una plantilla de NFL. Mientras tienes a un quarterback rookie que está funcionando, lo tienes ahí por 5 o 6 millones, cuando tienes que soltar los 50, 60, tienes que empezar a desmontar. Quitar piezas por otro lado, porque no te va para pagar a todos. Y menos este equipo que ahora mismo tiene, mira, el linebacker mejor pagado, Fred Warner, el tight end mejor pagado, Josh Kittle, a Trent Williams, que has comentado antes, Fernando, le están también soltando 80 y pico millones. Tienes que quitarte por otro sitio, no puedes. Independientemente de eso, el quarterback a mí me gusta. O sea que sí, ya hemos pasado la historia del señor irrelevante y tal. Es Sí, un sí, sí. quarterback bueno. O sea, hay veces que no es, que eso es algo que en las combines y tal no se ve. Que el caso paradigmático es el de Brady. Pues no salta, no corre, no hace nada. Pero después mata a su madre por ganar. Y yo creo que Purdy tiene eso, tiene ese gen competitivo que le ha hecho tirar, pero con eso solo tampoco vale. O sea, necesitas una línea, necesitas un quarterback que te gane esas yarditas, necesitas un receptor a la que de vez en cuando, aparte de leer, le tires un melón y te la baje, y todas esas piezas yo creo que no las tiene. Y solo Purdy no es un tipo Josh Allen, Eso es. dejarme solo y algún partido te lo gana. Es un buen quarterback sobre el que puedes construir, pero le tienes que dar piezas. Y creo que esas piezas empiezan a tener un poco de óxido, en algunas partes del coche no hay pieza, y creo que es lo que hará desmontar a 49ers. Pues respecto a lo que comentas, Fernando, es la pregunta que nos hace Max. Y que ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram donde cada programa os dejamos ir que nos preguntéis. Y en este caso nos dice, ahora que él cree que ya se ha pasado el hiper hype que hay sobre el señor irrelevante y que estará, supongo, todo más calmado a su alrededor, ¿tirará para arriba o se quedará por el camino? Más o menos, Fernando, tú lo has respondido, ya pues es más o menos lo que esperamos, ¿no? Y también, por ejemplo, Cristian, no, perdón, Carlos. No, un poco siguiendo la línea de lo que decía Fernando, yo creo que es que no depende tanto, para un quarterback como Purdy,
no depende tanto de él mismo que vaya hacia adelante o que tire para atrás. Es que es el típico quarterback del que solemos hablar como funcional, como pueda ser un Jared Goff en los Lions o como pueda ser incluso quizá en un escalón superior Jalen Hurts con los Eagles, ¿no? Si tiene armas, y ya lo ha demostrado, ha llevado a ese equipo a la Super Bowl y ha estado luchando en la NFC durante 3 temporadas seguidas. El problema ahora, y como comentaba Fernando, son las armas que ha ido perdiendo en el ataque, ¿no? Y especialmente en la línea, que no va a ser muy protectora con su quarterback en esta próxima campaña. O no se espera que eso sea así, ¿no? Y que los receptores, pues al final, ha tenido bajas y nadie sabe cuál va a ser el rendimiento de Ayuk esta próxima temporada. Pero ya digo, creo que no depende tanto de él. Y quería recuperar simplemente un momento antes de que vayas con la siguiente pregunta, Alex, sobre lo que ha dicho Fernando de la reconstrucción. Creo que ya están en ella y lo ha apuntado Santos. Hay nombres en esa defensa del draft que han llegado en esta temporada que claramente vienen a suplir toda esa veteranía que han dejado ir, porque es verdad que hemos nombrado contratos como el de Kittel, como el de Ayuk, que yo ahí sí que estoy de acuerdo que está sobrepagado, como el de McCaffrey mismamente, o como el de Bosa, pero se ha ido Greenlow, se ha ido también Ufanga, se ha ido Ward, se ha ido Hargrave, que estaba cobrando una pasta, y claro, han llegado nombres como Alfred Collins, como CJ West, como Nick Martin. Y si analizamos ahora mismo la defensa de los 49ers, a mí sí me parece que están construyendo uno de los mejores front seven, o en este caso front six, que pueda haber durante las próximas 2-3 temporadas. Quizá han cogido algunos de esos nombres por delante de lo que muchos esperaban, pero al final, si es de lo que ellos estaban convencidos que les va a funcionar, no me parece tan arriesgado, salvo el caso de Michael Williams, que ese sí que es un todo o nada. Así que creo que han hecho bien en empezar a reconstruir pese a ser todavía candidato, no quizá, como decía, lo que eran la temporada pasada, pero sí por lo menos a luchar por esta división tan igualada. Pues esperemos que estos jugadores que han llegado den un poquito de resultado, ya sea incluso a futuro. Y una pregunta que nos deja Cristian, que quiero que se lo voy a dejar a Fernando. Eh, ¿Creéis que será el último año de Shanahan si no gana la Super Bowl? Hombre, tiene mucho crédito. Al final los ha llevado a la Super Bowl varias veces. Y de San Francisco tenemos recuerdos lejanos, pero no es fácil llegar a un Super Bowl. Otra cosa es que es el gran choker, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, y que al final llegas pero mueres en la orilla. Y eso le puede acabar pasando. Yo, a ver, es un chaval joven que ha demostrado resultados, que mantiene ahí a un buen nivel competitivo. Yo le daría, para mí, soy poco de cambiar entrenadores. Solo puede ganar uno y no puede ser echar a los 31 que pierdan la liga. Con lo cual, para mí, le daría. Otra cosa es la paciencia que tenga la gente en San Francisco. Y conociendo al general manager, yo creo que paciencia y tranquilidad le va a dar. Otra cosa es que desde la grada pues se haga más ruido. Pero bueno, en cierta manera estoy de acuerdo contigo, Fernando, lo de tener paciencia, que tampoco estoy muy de acuerdo en echar un entrenador así como así. A ver, depende de las situaciones, ¿no? Porque si un equipo como el que tiene San Francisco lo dejas en 2 victorias y 15 derrotas, pues sí, fuera, ¿no? Pero bueno, sigamos con las preguntas, si os parece bien. Y esta me la han hecho a mí directamente. Y es Uriol, que un seguidor de Seahawks me lanza una piedrecilla. Simpático. Desde aquí un saludo, Uriol. ¿Con cuántos jugadores creo que va a empezar y acabar la temporada en la IR? Pues yo creo que todo el cuerpo de receptores lesionados, estoy seguro. Ya lo dije que yo no me atrevo a ver un partido de 49ers entero porque puedo acabar lesionado. También nos pregunta que bueno, esto es un poquito general para todos, que cómo vemos a Saleh actualmente, que si va a hacer una buena defensa. Sí, bueno, lo que comenté antes, ¿no? Que creo que se basaba en eso. Creo que la reconstrucción del equipo, y también lo apuntaba antes también Carlos Tabernero, creo que empieza por la defensa. A traer ese coordinador defensivo, una gran experiencia en la NFL, que ya lo había hecho bien, ya estado antes en 49ers precisamente,
y la adquisición de 5 rookies en el draft para reforzar esa defensa, creo que, creo que le dan o da la idea de por dónde va a tirar el equipo, por dónde quieren empezar a hacer esa reconstrucción y que creo que empieza por darle todo el poder también a Sale en esa faceta defensiva. Bueno, Carlos Ayuso, ¿cómo lo ves a Robert Saleh? Pues un poco lo que ya dije antes en el análisis, que yo creo que va a ser un hombre que va a tener un impacto inmediato en la defensa de estos 49ers. Creo que tiene que ser a partir de donde empiecen a llevar el equipo hacia arriba. Y a mí me parece que tiene piezas, y como decía Santos, creo que tiene las 5 primeras selecciones de jugadores defensivos, ha metido yo creo lo que les hacía falta en parte, ¿no? Si bien hay algunas posiciones que creo que les falta un poquito de profundidad, creo que era un equipo al que le hacía falta defensa, defensa y defensa. Habían perdido jugadores muy importantes y bueno, aunque tú has dicho que ha quedado un hueco grande en el cuerpo de receptores, es un hueco grande por una persona sola, pero yo creo que en la defensa había un hueco grande porque habían faltado ya varios y yo creo que es algo que os hacía mucha falta. Me he perdido un ratín que no he podido estar, que me he tenido que ausentar. No sé si habéis, alguno ha tocado el tema de que tenga también las dudas que tengo yo del entrenador de Shanahan. Soy el único en este barco. Sí, creo que sí, que eres el único en este barco que tiene dudas sobre él, pero bueno, es normal. Tampoco me refiero a echarlo, ¿eh? No, o sea, no creo que esté cerca todavía de que lo eche, ni mucho menos, pero cuanto menos unas dudas, ciertas dudas sí que me deja su gestión en ciertos momentos. Pues Pero entonces, escucha, Shanahan la ha pasado mal, ¿eh? ¿Habéis cómo ha envejecido en estos 7-8 años desde que llega a Sí. 49ers? Ostras, es una locura, ¿eh? Yo quería apuntar que precisamente en eso creo que también se han adelantado los 49ers, es decir, el hecho de que traigan a Robert Saleh creo que es un toque de atención para Shanahan. Te estamos trayendo a un coordinador porque en la faceta defensiva no nos gusta lo que estábamos viendo. Me suena un poco y me trae reverberaciones de otros entrenadores, como por ejemplo sucedió con Sirianni en los Eagles, cuando le trajeron principalmente a Vic Fangio y también al coordinador ofensivo, ahora no recuerdo el nombre, que no eran de su cuerda, es decir, que son contrataciones de la directiva del club y no tanto del entrenador. Al final te están trayendo gente en aquello en lo que ven que no controlas tanto. Y creo que puede llegar a funcionar si Kyle Shanahan sabe delegar toda la parcela defensiva en un auténtico especialista en ello como es Robert Saleh. Por eso yo ahí creo que esa faceta también que comentaba Carlos y en la que también estoy de acuerdo, que quizás Shanahan lo que necesitaba era un toque de atención, bueno, pues me parece que en ese sentido los 49ers ya se lo han dado al traerle a Sale para mejorar esa faceta defensiva. bueno, pues vamos a dejar de hablar de mi libro, porque me sabe mal que acaparemos tanto tiempo con los 49ers. Aunque antes Sale, si me Sí, permites, por la pregunta que te hacía Oriol, quiero que sepas que según he estado leyendo ya tenéis 4 de vuestros 6 running backs en la lista de lesionados. Está Guerendo, está Jordan James, está Conner Kinney, está Patrick Taylor. Ahora mismo solo tenéis sanos a Kison Bone y a Christian McCaffrey, según estoy viendo. pues No vamos sé a... hasta qué punto será a estas alturas de la pretemporada exacto este parte médico, pero me ha sorprendido bastante porque digo, ostras, es que ahora mismo no pueden correr con casi nadie. Pues ya vamos adelantando el calendario porque no llegamos con running backs a... Pues el momento de empezar a buscar running backs en la UFL. Fernando, ¿quieres que pasemos a los Rams? Pues venga, pasamos a los Rams y a este equipo que tiene muchas expectativas, yo creo. Son los ganadores de la división del año pasado. Tienen a un muy buen entrenador, también muy joven, también con experiencia Super Bowl, pero aquí sí que la ha ganado. Y que la gran incógnita creo que se nos despejó ayer o anteayer, que era si seguía vivo Stafford, ya no si jugaría o no jugaría, sino simplemente si era capaz de ponerse el casco y salir a entrenar, que ayer ya salió, porque yo creo que ahí se juega bastante las posibilidades, sobre todo en ataque de los Rams, porque es parte de aquel cambio con los Lions, donde creo que todos es de los trades donde los dos acabaron satisfechos
y creo que Rams nunca apostaron a que les durase tanto la apuesta, porque aparte de la edad venía muy baqueteado Stafford, les dio la temporada buena, ganaron y aún así ahí sigue. El año pasado sufriendo, pero ha demostrado que es un sufridor, o sea que no existe el dolor y que le encanta salir a jugar y es un competidor nato. Pero claro, algún momento llegará que se le acaba la gasolina, la reserva y el salir a empujar el coche, que es yo creo en el nivel en el que él ya está. Y detrás de él tienen a Guapopolo, a Garópolo, que yo creo que ya se le están acabando las oportunidades de ser el quarterback que podría ser, porque ya han apostado en 20 equipos por él. Nunca ha acabado de explotar ni de encontrar su oportunidad. Y yo creo que si es Stafford or nothing. ¿Qué opináis sobre el amigo Matthew? Yo solo quiero hacer un comentario y es imaginaros a Davante Adams en ese momento que le llega la notificación de que Stafford está lesionado. Gira la cabeza, mira hacia el que le va a pasar y ve a Garópolo. Yo creo que estaba llamando a su amigo Aaron Rodgers para decirme, llévame, que no quiero, no vuelvo a ver esto. Carlos Ayuso, ¿cómo ves a los Rams? Ya dije antes, a mí me parece que es el equipo candidato número 1 a llevarse esta división. Tenemos que, evidentemente, la duda de cómo va a estar Stafford, de si va a estar sano, si va a estar a medio gas. El otro día ya se comentaba creo que fue por el grupo de Telegram, que la gente dice que no sabe si es una estrategia, pero que siempre empieza Stafford sin jugar y va poco a poco cogiendo soltura y acaba las temporadas a gran nivel. Yo no creo que sea una estrategia ni mucho menos, pero sí que es verdad que entiendo que los Rams, tanto los Rams como Stafford, se lo tomen con calma, que ahora tampoco corre prisa, que lo primero es la salud y llegar en forma a los momentos clave. Bueno, Garoppolo, sin ser una estrella ni mucho menos, y menos a día de hoy en la liga, si tiene que jugar, yo creo que tenemos pocas dudas de que por lo menos va a ser un jugador que sea capaz de llevar al equipo, de manejarlo, de por lo menos ponerlo en disposición de tener opciones de ganar. Ya no te digo de que lo lleve a ganar, pero tener opciones de ganar. A mí la llegada de Davante Adams me gusta bastante y no sé si estoy muy solo en este barco, pero a mí Davante Adams me parece, Fernando me dice que sí con la cabeza. A mí es un jugador que me parece que todavía está para aportar bastante. En Jets creo que no hizo mal papel y creo que tiene la posibilidad todavía de aportar bastante. No sé si estaré equivocado, pero es la sensación que me da. Y aprovechando que tenemos hoy aquí con nosotros un día más a una de las personas que más sabe de college en toda España, quería preguntarle a Carlos Tabernero qué opciones ve, si cree que todavía tenemos posibilidades de confiar en que el running back en Blake Corum que pueda dar un salto y dar un paso adelante y ser importante en este equipo tras la renovación, si no me equivoco, de Kyren Williams. Si no me equivoco, renovó hace poco, lo que pasa que no tengo las cifras. Pero podemos confiar en Corum, Carlos, todavía. Las cifras son 3 años, 36 millones. Que dado el rendimiento que ha dado, creo que no han pagado tanto por un jugador que aunque para mucha gente no estaba tan bien valorado, porque a Kyren Williams le pesó muchísimo el tiempo que hizo en la Combine. Creo que no sé si marcó un 4.80, que es lentísimo para un running back, pero él ya venía de Notre Dame teniendo unas manos fabulosas. Es uno de los jugadores que mejor pintaba junto a Breece Hall de aquel año y creo que fue un error del resto de los equipos pasar de él. Dicho esto, si analizamos el roster de los equipos de McVay en el puesto de running back durante las últimas temporadas, deja más incógnitas que seguridades, porque aparte de Kyren Williams, recordemos que no les funcionó Sonny Michel. Con Cam Akers, que era un jugador en el que había muchísima fe depositada, tampoco tuvo un gran rendimiento. Darrell Henderson sí, pero porque venía un poco con la misma vitola que Kyren Williams, era un jugador que pasó bajo el radar. Y dicho esto, a mí Blake Corum, siendo un jugador que me gusta mucho en college, no le veo como un horseback en la NFL. Es un jugador que no tiene quizá un tamaño prototípico, es bastante bajito, es verdad que es muy compacto, es un jugador bastante fuerte. Le pasa lo mismo que a Kyren Williams, que al final estoy diciendo esto y parece que me llevo la contraria a mí mismo.
pero no tiene tan buenas manos a la hora de recibir, es más un norte-sur. Bueno, veremos si son capaces de encontrarle su sitio, pero el hecho de que hayan juntado en este backfield a un tercer jugador bastante parecido a los otros dos, como es Jarquis Hunter, me hace pensar que quizá, aunque ahora mismo en el depth chart Corum aparece por delante de Hunter, tengo la sensación de que McVay no confía en sus propias selecciones en el puesto de running back y puede que al final Hunter le acabe ganando la partida. Pero bueno, veremos con el transcurso de la temporada. No, yo quería llevarle la contraria a Carlos respecto a Davante. No discutiré que es de lo mejor, o sea, en la posición es canela fina. En un vestuario, veneno. O sea, si habéis visto la serie Receptor, vamos, bueno, regalado sí que lo cogía, pero con lo que él pide, no lo quiero para nada. Ahora está mirando números. La temporada que hizo en Rams, en Raiders, hizo un temporadón en números. ¿Recordáis la gran temporada de Raiders? No. O sea, es de esos jugadores de un ego muy grande, de unos contratos muy grandes, de algunas recepciones espectaculares, pero yo prefiero Cooper Cupps, Nacuas, de estos que ves que se rompen la cabeza por el equipo y no por sus estadísticas. Y a mí me parece de esos... Davante Adams es el típico receptor que cuando ya se le ha bajado un poco el humo y ya ve que se está pasando, ya ha cobrado y que se pasa su prime, los pillaba Belichick y les hacía currar un año y les sacaba todo el jugo posible. Pero como Belichick ya no está y al college Davante Adams no puede ir, para mí no. O sea, han renovado porque necesitaban un buen receptor 1, etcétera. Pero vamos, que para toda la calidad que es, no sé la influencia que va a tener en ese vestuario y seguramente no positiva. A mí en el caso de Adams creo que ha habido un cambio en la percepción de la posición de receptor, no tanto en el tipo de jugador, porque evidentemente también es un receptor que aunque lo haga maravillosamente bien desde el exterior, no fuera de los números, también funciona muy bien en el slot y es capaz de recibir en los 3 niveles del campo. Pero aquí voy a hacer la reflexión sobre, por lo que yo creo que han contratado a Adams. Han decidido apostar por tener un receptor 1 durante toda la temporada. ¿Y a qué me refiero con esto? Al final, si analizamos las principales lesiones de los Rams durante estas últimas temporadas, todas vienen en este cuerpo de receptores. Cooper Kupp ha sufrido mucho. Es un jugadorazo, pero es un jugadorazo con una durabilidad que no está tan clara. Y luego, si nos fijamos también en el historial médico de las 2 últimas temporadas de Tutu Atwell y principalmente Puka Nacua, son jugadores que, como bien ha dicho Fernando, y creo que la frase no puede ser más indicada, se dejan la cabeza por el equipo de manera literal. Tutu Atwell ha estado una vez en el protocolo de conmociones y Puka Nacua 2. Juegan además en posiciones donde normalmente buscan el balón en el centro de la jugada, ¿no? Y son más propensos a recibir golpes. Además, su tipo de recepción es muy segura porque son jugadores con el centro de gravedad muy bajo, pero que al final reciben muchos golpes. Y claro, al final lo que estás viendo es que a lo largo de la temporada te puedes quedar sin ellos, no durante todos los partidos, pero sí una parte determinada. Davante Adams lo que te asegura es durabilidad y producción. Ahora, ¿cómo será un entrenador veterano pero todavía joven como Sean McVay de asentar esa cabeza y de lidiar con un ego como el de Davante, cuando si analizamos los jugadores que ha tenido, más allá de Aaron Donald, que no era un jugador para la calidad que tenía de un gran ego, era un jugador más de equipo, McVay no ha tenido que enfrentarse a este tipo de personalidades. Es donde veo un poco las dudas, ¿no? Lo que comentaba Fernando. ¿Qué puede hacer en ese vestuario? Pero desde luego como producción de jugador a mí me parece impresionante. Santos. No, estaba escuchando atentamente porque habéis dicho prácticamente todo lo que yo creo que es el equipo favorito de la división, el más completo, el que lleva ya la plantilla hecha y lo que han hecho ha sido reforzar prácticamente las posiciones donde fortalecer ese ataque. Se deshacen de Cooper Kupp, que desde la última lesión no ha vuelto a ser el mismo. O fijaros cómo es de triturador a la NFL, que para un equipo no le sirve ya
este jugador y sin embargo luego veremos cómo se ha ido al equipo, otro equipo, al rival de esta división. Y trae un Davante Adams, pues que bueno, que si encaja en el equipo, va a encajar porque es muy bueno, nadie va a dudar de su calidad, pero si encaja en ese vestuario y consiguen que termine la temporada sin estar pensando en cambiar de equipo, ¿verdad? Porque siempre, yo es que lo llamo los jugadores desubicados totalmente. Cada año están llegan a un equipo, a los 2 meses ya no están contentos, buscan país a otro lado, pero no sé por qué me da la sensación de que la dinámica de los Rams, ese equipo desde que lo lleva Sean McVay y demás, creo que van a conseguir encarrilarlo y si lo consiguen, desde luego, ese ataque aéreo es una locura, porque desde tanto Nakua como Davante Adams y los Titans también son bastante buenos, apoyados por un juego de carrera, tanto de Kyrie Williams como no sé si jugará a lo mejor como running back 2 Hunter, imagino que a lo mejor será Hunter el que tome la alternativa como running back 2. Creo que ese ataque sí funciona y va todo como tiene que ir. Si la lesión de Stafford no es nada como se prevé, yo creo que tienen seguramente uno de los mejores ataques de la liga. Una cosa sobre lo que has dicho, Carlos Tabernero, sobre lo de jugadores con ego que manejó Sean McVay, tuvo a OBJ, aunque fuera una temporada. Bueno, no llegó ni a una temporada. Ya. Y OBJ es buen chaval. Es que le veis todos con malos ojos. En los Giants lo tuvimos y estábamos encantados. Mientras no se suba en un barco, va bien. Además, se tiñó el pelo como va a hacer Santos, creo, ¿no? Que comentasteis el otro día. De Aquamarina. Y la gente que se tiñe el pelo está en nuestro corazoncito. Vale. No, simplemente era un comentario, que es que digo, hostia, me sonaba que el señor OBJ estuvo por allí. Y lo dicho, bueno, no nos habéis hecho ninguna pregunta sobre Rams. Supongo que todos tenéis muy claro la posición del equipo, cómo está y cómo hacia dónde va. Pero bueno, ahí ha habido alguna pregunta así un poquito más genérica. Y ya sé que, por ejemplo, José Cruz nos pregunta si creemos que es la división más igualada de toda la NFL. Que bueno, esto ya más o menos lo hemos comentado antes, que no será la más igualada, pero por el estilo, ¿verdad, Fernando? Sí, coincido, no es la más igualada, pero siempre es igualada. Ahora estaba mirando en los últimos 10 años, la ha ganado 4 veces Rams, 3 San Francisco, 2 Seattle y el único que no la ha ganado desde precisamente 10 años es Arizona. Y después, ya digo, pero siempre variando, nunca hay un claro último o un claro primero. Y vamos, siempre ha habido grandes batallas en esta división. Y este año no esperamos menos. No hay el equipo que digas, bueno, yo he dicho que veo a 49ers como el más débil, lo veo último. Pero no es de esas apuestas de, bueno, número 1 del draft, etcétera. O sea, que si ahora me dices que ha ganado la división con un 10-7, también me lo creo. O sea, que es una división muy abierta, cuanto menos. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de Rams. Yo solo quiero añadir una cosita y que creo que no la hemos tocado. Y es que, bueno, hablabas antes de que el ataque es uno de los mejores ataques de la liga y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que se hace un poco de menos o nos pasa un poco por debajo del radar que también tiene una gran defensa, que es una unidad joven que creo que va en un claro ascenso y cada vez va mejor. Y yo estoy convencido y seguro de que este año van a dar aún un paso más adelante, un pasito más, un escalón más arriba van a subir. Y creo que tienen jugadores, bueno, tienen Jared Verse y demás, que Fisk, que lo cogieron el año pasado o hace dos, y creo que es una unidad joven que puede ir a más y que puede dar muchas alegrías también a los Rams, además del ataque. Yo creo que es un equipo muy bien balanceado. No, precisamente, simplemente por ahondar en lo que dice Carlos, es que dos de esos jugadores, precisamente los que ha nombrado, Friske y Vers, fueron el año pasado, estuvieron entre los 5 nominados a Mejor Defensor Rookie del año. Y a eso hay que unirle, por ejemplo, los que llegaron 2 años antes, a Kobe Turner y a Byron Young. Yo creo que, igual que decía antes del front 7 o front 6 de los 49ers, lo mismo pasa con los Rams. Están construyendo una defensa que va a ser muy difícil de batir durante las próximas temporadas.
Bueno, pues vamos a pasar al siguiente equipo y vamos a ir a la otra punta del equipo de Santos, ¿vale? O sea, totalmente posiciones contrarias. Vámonos hasta el estado de Washington, vamos a la ciudad de Seattle, ¿verdad? Que está totalmente contrario en el mapa. Y tanto, seguramente sea la distancia más larga que podamos recorrer. Si nuestro, el año pasado jugamos, creo que Miami jugó contra Seattle, no sé si le tocó ir a jugar allí. No sé si había, creo que 6.000 kilómetros o por ahí. O sea, es como si de aquí te vas a jugar de Sevilla a, no sé, a Moscú. último confín de Rusia, a Moscú, ¿no? O por ahí. Sí, bueno, pero en Estados Unidos es que ya sabemos lo que pasa. Bueno, pues ¿cómo ves al equipo de Mike McDonald? McDonald, perdón. Pues vamos a ver cómo funciona, sobre todo porque bueno, han renovado la parte de ataque, han renovado toda la parte de receptores como de quarterback. ¿Qué ocurrirá con Sam Darnold? Esta es la gran incógnita que va a ocurrir ahora mismo en Seattle. Darnold ha hecho un temporadón en Vikings. Nadie esperaba el resultado que dio ahí en Minnesota. Tuvo un muy buen entrenador que lo supo sacar muy buen provecho, pero vamos a ver si es capaz McDonald de conseguir que el equipo funcione. El año pasado sufrió muchísimo porque tenían una línea ofensiva terrible, que machacaron al quarterback por todos sitios, sobre todo por la parte central. Este año han renovado adquiriendo al guard Zabel, creo que buscando reforzar esa parte de que el quarterback no sufra tanto. Y vamos a ver qué ocurre aquí con los receptores, porque aquí se nos ha cambiado de ciudad y pasa de Los Ángeles a Seattle Cooper Cup, si regresa bien de esa lesión y lo consiguen encajar en el equipo. Y el año pasado creo que terminaron empatados a victoria 10-9 con Rams. Y para mí creo que fue una sorpresa un poco por parte de este equipo, porque no esperaba yo que dieran tantos resultados por haberse marchado Pete Carroll durante tantos años en el equipo y que McDonald fuera capaz de llevarlos tan lejos. Pero bueno, creo que todavía están en fase de reconstrucción y si consiguen encajar la parte de la línea ofensiva y que proteja al quarterback, con el ataque de dos receptores mediante jóvenes y el running back, que también ha resultado bastante bueno el año pasado en números, pudieran conseguir estar ahí peleando a lo mejor con Rams la división. Fernando, sobre ese quarterback. No, a mí Seattle es el equipo que más me desconcierta, en el sentido que viendo los números de cap, de cómo lo tienen distribuido, lo tienen bastante bien, no tienen ahí mega contratazos, o sea, tiene pinta que están preparando las fichas para renovar todo. Pero lo que han hecho este año, se ha ido Gino, era un quarterback aseado, ¿no? Y que ha hecho buenos años para mí en Seattle y han apostado por otro quarterback aseado. O sea, es decir, no les veo montando su futuro alrededor de Sam Darnold, que creo que su techo ya lo dio. Es decir, si hace la temporada que hizo el año pasado en cuanto a su producción propia, no creo que haya mucha diferencia respecto a lo que les daba Gino. Es un tipo de juego diferente, pero me refiero en cuanto a producción y a montar. Lo mismo con los receptores, pues ya les tocaba ir renovando por edad, etcétera. Pero bueno, se va Tyler Lockett, pero meterse a Cooper Cup, que tampoco lo veo un proyecto de futuro. Sí que te puede dar ya ahora producción. O sea, parecen las típicas contrataciones para no dar asco este año, y entre draft y nos vamos haciendo huequito para donde no llegue con el draft, poder fichar en el futuro algún agente libre. Bueno, pero y ya digo, no sé a qué juegan. Y estas apuestas a veces salen bien, bueno, pues te hacen clic todas las piezas, todos los jugadores vienen entre comillas con hambre o se sienten bien recibidos. Darnold, por lo que le pagan, me parece que ha elegido el sitio donde le han dicho, oye, aquí vas a ser titular. A Darnold se podía haber pillado el mismo contrato en otro sitio y estar en la banda con un clip y unos cascos y de maravilla todo el año, porque no tiene un mega contratazo. Y yo creo que ha elegido donde sí que va a jugar. Eso es un buen elemento, yo creo, por parte de los hijos de, bueno, venimos a alguien con ganas de jugar.
pero no sé a lo que van a jugar. O sea, para mí también los tengo en la parte baja de la división. El entrenador sí que no lo conocía de nada. Me gusta lo que ha ido haciendo porque estas piezas que va él encajando poco a poco van encajando y va teniendo resultados. Pero bueno, me parece que con él van a largo y que el equipo en el front office está apuntando, me parece que no tienen planes de año a año, sino que están mirando de 3 a 3, intentando no hacer el ridículo, porque la franquicia es la que es y viene de un historial bueno, pero que me parece que su plan es de paciencia y a largo. Bueno, ¿cuál de los Carlos le apetece comentar un poco más a Seattle? Creo que Ayuso, ¿verdad? Venga, vale. Yo es que hoy no puedo estar más en desacuerdo todo el rato con Fernando. Hemos estado en desacuerdo con Davante Adams, con Shanahan. A mí me parece que tiene un equipo mucho más que aseado, tanto en ataque como en defensa, estos Seahawks. Eh, tengo, Estoy un poco en parte de acuerdo y coincido en que es un equipo que me desconcierta en cierto modo, pero me parece que tiene un ataque bastante decente, más allá de decente incluso con Smith Jigba, que creo que es un pedazo de receptor y este año tiene que ser el que dé el paso adelante definitivamente. Y un grandísimo juego de carrera. Y la defensa, yo creo que este año debe ser una de las, no top de la liga, pero igual sí la metería en el top 10 como una de las mejores unidades defensivas de la liga. Entonces, con una gran defensa, con una defensa potente y con un ataque yo creo que mucho más que aseado, nos falta ver si Sam Darnold consigue establecer Yo creo que va a ser una de las claves de este equipo, obviamente. Si consigue mantener el nivel que tenía el año pasado, creo que va a ser un equipo de playoff y puede dar guerra en playoff. Porque tiene piezas que me parece que son, si no élite de la liga, estar quizá un pasito por detrás. En defensa está Leonard Williams, que a mí es un jugador que me gusta mucho. Está no me Jones, sale el nombre. R. Jones. Sí, eso es, el Ernest Jones, el linebacker, sí. Y bueno, Witherspoon también, el cornerback, me parece un jugador que si no es élite está muy cerca de serlo. Y bueno, yo creo que tienen que manejar el ataque a partir del juego de carrera con una línea un poco mejorada. Creo que pueden ser funcionales y pueden dar guerra por ahí. Pero a mí me parece el equipo claramente que estará junto a Rams por llevarse esta división. Yo quien creo que es élite eres tú, Carlos Ayuso. O sea, estás dando tu opinión del equipo manteniendo a tu hijo a raya. Y eso es de ser élite. Luchando, luchando con él y su llanto, sí. Sí, sí. No sé si se escucha, pero aquí estamos peleando. O sea, eso es de. Creo que se merece un aplauso de todos los indies de lo que está luchando porque no lo veis, de verdad, ¿eh? Es un crack. Pare- pare- Parece una guerra de trincheras esto aquí. Parece que estamos aquí luchando por la posición. Fernando, ¿qué decías que posición ocupaba Oliver? Hombre, es un left tackle de esos sobre los que montar la línea de ataque, sí, sí, sí. Pues bueno, pues ahí respecto que has dicho antes, Carlos, que hablabas de que si era top 10 la defensa, hace a colación una pregunta que nos hace José Cruz, que si vemos a la defensa de Seahawks top 3 como de las mejores defensas. ¿Vosotros cómo lo veis, Carlos Tabernero? Bueno, yo creo que quizás sea demasiado hype con la defensa de Seahawks. Puede que entre las 10 mejores es difícil hacer una clasificación. Yo creo que sí que tienen una muy buena defensa, sobre todo en la parte de la secundaria. Y al final las dos adiciones que hacen de dos veteranos como Williams y como Lawrence, pues se supone que vienen a aportar sobre todo presión al quarterback, que es lo que quizá les faltó la temporada pasada, ¿no? Que tenía que llegar siempre de la secundaria, de un Julian Love muy activo, ¿no? En ese papel y ayudando a que el front seven y sobre todo que la línea defensiva pues fuese capaz de llegar, ¿no? a la posición del quarterback rival. Pero lo que sí me parece es que es una defensa balanceada en la que la gerencia sabe muy bien hacia dónde quieren ir, ¿no? Hacia atraer jugadores veteranos que vayan formando todo ese talento que están cogiendo a lo largo del draft, que a mí me parece especialmente relevante en la línea ofensiva.
ahora mismo está formada toda por jugadores que han ido cogiendo en las 3 últimas temporadas y todos están funcionando bastante bien. La de Greg Zabel me parece por constitución física es uno de los tackles barra guard que más rendimiento puede dar en la liga. Más aún si cabe, teniendo en cuenta los corredores que tiene este equipo. Poco se habla del backfield de los Seahawks, pero a mí me parece por nombres seguramente el mejor 1-2 que pueda haber en la liga y si no el mejor, desde luego estará en el top 5. Probablemente el gran hándicap que tienen aquí es la salud de Kenneth Walker, pero si no, Walker y Charbonnet serían por constitución y por productividad uno de, como digo, de los mejores cuerpos de running back, ¿no? Y aquí voy un poco a poner o intentaré estar en ese punto intermedio entre un equipo que está buscando ser competitivo cada año, pero que efectivamente, como decía Fernando, su planteamiento es que son conscientes de que le falta ese punto de más en la posición de quarterback y mientras van aprovechándose de jugadores que han demostrado ser más que apañados en la liga, primero Geno Smith, ahora Sam Darnold para mostrar esa competitividad. Y en el momento en el que tengan una oportunidad, bien por agencia libre, bien por draft, de llevarse a una gema en la posición, competir ya sí, no solo por la división, sino por llegar a los playoffs y mucho más lejos, ¿no? Y ahí creo que están haciendo un trabajo a largo plazo, pero sin perder competitividad, que me gusta mucho y que me hace confiar, ¿no? en la gerencia, en lo que están construyendo los hijos para próximas temporadas. Pues que sepas, Carlos, que has respondido una pregunta de José Cruz que nos preguntaba por Zabel. Que cómo lo veíamos, o sea que ya lo has dicho, ya nos has dicho cómo lo ves y qué planteamiento tienes sobre este jugador. Y sigamos adelante con, no sé si queréis comentar algo más de Seahawks. Bueno, tenemos alguna pregunta más, ¿vale? Diego, en este caso, nos pregunta si, bueno, para él Seattle es su apuesta a tapado del año. Y que si lo veis con opciones de pelear la división. Bueno, más o menos también lo hemos vuelto a responder, ¿verdad? Fernando, Santos, todos hemos ido respondiendo a esta pregunta. Y nos quedaría el... Y nos quedaría ya pasar al último equipo de la división. Nos vamos al desierto, nos vamos de una punta, desde arriba de todo, desde el norte, nos vamos al desierto de Arizona. Nos vamos a hablar de esos Cardinals. Que, por cierto, Santos, estamos preparando un nuevo programa de Retro Fútbol Indie. Y algo mencionaremos de los inicios de estos Arizona Cardinals, ¿verdad? Efectivamente, ahí estarán metidos en este especial que tenemos aparte de cosas curiosas y retros sobre la NFL. Sí, porque empezaremos ¿cómo dijimos? Era la La temporada, saga. la saga Canton, Ohio. Y hasta aquí podemos leer. Pues venga, vamos a hablar de estos Arizona Cardinals y creo que una de las personas que más ganas tiene de ver a los Arizona Cardinals es Carlos Ayuso, ¿verdad? Sí, un equipo el de Arizona que a mí me gusta bastante. Ya hemos hablado antes fuera de micro, bueno, y dentro de micro, que eran 3 equipos muy igualados y Arizona Cardinals aparte. El que más dudas me deja es el quarterback, Kyler Murray, que si bien cuando llegó a la liga a mí era uno de los que más me gustaba porque era muy divertido de ver, entiendo que no le divierta tanto a la gente de Cardinals porque a veces puede rozar lo desesperante. Pero es un equipo que poco a poco va juntando piezas, va sumando jugadores de nivel. Yo creo que era un equipo que estaba muy necesitado de, quizá podríamos decir, de estrellas para esta liga y que poco a poco las está consiguiendo. Todavía no son estrellas casi ninguna de ellas. Quizá podríamos meter ahí al Titan, a McBride, que es un jugador que a mí me parece de los mejores hoy en día de la liga en su puesto. Pero esta temporada también llega Will Johnson, que es un jugador que a mí me enchifla, me encanta, me parece un jugadorazo. Creo que si consigue estar sano y consigue mantenerse con cierta regularidad física, va a ser uno de los grandes jugadores de la liga en defensa y creo que vamos a ver muchos highlights y muchas jugadas importantes de él. Pero lo dicho, empieza todo porque se mantenga sano. Más allá de eso, tenemos que ver también un paso adelante y un nivel más alto
del receptor de Marvin Harrison Jr., que la temporada pasada nos dejó a todos un poco fríos con su primer año, aunque no hizo mal año ni mucho menos. Pero creo que la clave va a ser otra vez el desempeño yo personalmente tengo la sensación de que lleva todos los años igual y es si Kyler Murray por fin va a dar un paso adelante, y yo personalmente creo que no lo va a dar. Creo que es un quarterback que se ha quedado en cierto modo estancado y que no va a dar más de lo que hemos visto. Es muy complicado que tenga cierta regularidad porque es un jugador de muchos altibajos. Y bueno, ya lo hemos visto en pretemporada. Si bien no me dice mucho la pretemporada, te mezcla jugadas increíbles con intercepciones como la que hizo, que no tienen ningún tipo de sentido. Y bueno, yo creo que va a ser una temporada en la que probablemente sean es que no sé si decir el peor equipo de la división o ponerlos el tercero, porque siempre hay alguno que se cae. Y no me pongas cara porque no me estoy refiriendo a 49ers. Simplemente creo que alguno se puede caer. Eh, no sé por dónde pueden ir los tiros. Pero yo creo que van a estar lejos de la cabeza y no van a luchar por la división, como hemos dicho antes. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros. Yo quiero ver este equipo porque tiene jugadores que me llaman y tengo muchas ganas de ver partidos de ellos. Yo solo quiero decir que, Carlos, has comentado mucho altibajos, cabeza, y todos hemos pensado en el mismo jugador, ¿verdad, Fernando? En el Funko de Kyler Murray, al que reconozco que soy muy poco de tener manías personales, pero este es uno de los que me cae un poco gordito. No sé por qué, nunca, bueno, a Vikings le ha ganado alguna vez, pero es de esos jugadores que si lo tuviera en mi equipo, un par de capones le daría. Yo creo que en ataque dependen de lo chula que sea la actualización de Call of Duty o de si finalmente sale el GTA nuevo, y a ver las ganas que él tenga de entrenar, porque lo que decía Carlos, tiene un muy buen equipo en ataque. A mí Marvis Harrison Jr. me gustó mucho. No supe ver si es que él no se adaptó a la liga, no conectó con Kyler Murray o no sé, al principio parecía que le costaba, pero a lo largo de la temporada se fue soltando. Después, bueno, Trey McBride, que es también de esos tight ends que hacen números de receptor con una calidad increíble, y un running back que a mí me encanta, justo lo contrario del quarterback. James Conner me cae genial, independientemente de la historia que tiene, que hace que aún te caiga mejor, ¿no? Esa lucha contra la enfermedad y que bueno, que ahí sigue dándolo todo. Y ya digo, yo es un equipo, pues lo que decía antes de Seattle, que si es último de la división, hombre, último me extrañaría, pero que lo puedo ver desde, o sea, en todas las posiciones de la división, y no me echaría las manos en la cabeza. De comentar en defensa, que yo normalmente no comento defensas, que vuelve a casa por Navidad Calais Campbell, que también tiene pinta de ser un hombre muy majo y ser de esos jugadores, como decía de Kelsey, Land Rover, ¿no? Que ahí siempre están, que a lo mejor tarda en calentar el motor, pero siempre rinde. Y bueno, estaba en la plantilla cuando quedaron como campeones en 2015 de la división, a ver si consigue que vuelvan a estar en el top de la división otra vez. Y una pregunta para Carlos Tabernero, bueno, es mía. ¿Cómo ves la evolución de Marvin Harrison Jr. de college al actual? Tú que lo conocerás un poquito mejor en college. A mí me parecía un receptor generacional, la verdad. No voy a decir del nivel que pueda tener un jugador como Jeremiah Smith, pero quienes ya tenemos un poco tiros pegados en esto de la NFL, recordaremos por supuesto a su padre, que fue uno de los receptores más divertidos y con mejor cabeza también, uno de los jugadores más inteligentes sobre el campo de un ataque en los Indianapolis Colts. Y tenía el pintón de convertirse en un jugador igual o incluso mejor que su padre. Yo creo que aquí influye mucho el lugar en el que cayó y que al final creo que a él le beneficiaría mucho más un tipo de quarterback mucho más asentado y menos alocado y regular que Kyler Murray.
por ejemplo, ahora todos disfrutamos de Ja'Marr Chase, y Ja'Marr Chase probablemente sea un jugador que no tendría los números que tiene a día de hoy si no tuviese a su lado a un quarterback como Barrow. Bueno, pues Marvin Harrison me viene a suceder algo parecido, similar. Sería un jugador que se estaría aprovechando muchísimo más en un contexto diferente que el de los Cardinals. Y aún así, como dice Fernando, con la evolución de la temporada, él fue mejorando sus números y mejorando sus cifras. Pero yo creo que es que el contexto no acompaña, y el de Arizona es así. Es un contexto en el que prácticamente, si hay que fijarse en alguien para ver si la temporada va a funcionar o no, es en el director de sus servicios médicos, que era lo que estaba buscando ahora, que se llama Keith Jarbo, y que probablemente sea el principal encargado de que este equipo funcione, porque si vemos su draft, todos los jugadores llegan lesionados. Y es preocupante que en un equipo que ha tenido problemas de lesiones durante las temporadas pasadas y que tanto le ha lastrado de cara a su rendimiento, pues siga apostando por lo mismo, ¿no? Creo que aquí falta empezar a confiar en jugadores que tengan mayor durabilidad y luego empezar a generar un contexto para lo que quieras coger en el draft. Por lo que decía, Marvin Harrison es un gran jugador, pero tendría un mayor rendimiento si tuviese un contexto más adecuado. Como quien tendría un mayor rendimiento si estuviera en un equipo bueno, y es lo que ha pasado un equipo bueno y ha tenido un rendimiento mucho mayor. Y ese es el de Pablo, que acaba de conectarse, acaba de aparecer. Muy buenas, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Indies? Jo, no me quería perder estar con los mayores. O sea, a veces cuando te dejaban 10 minutos ir a jugar con los mayores era el mejor momento del verano. Pues mayores en calidad, no en edad, no me miréis así. Decía que me iba a tomar eso con los mayores de manera personal, oye. No, pero eso. Acotaba que es mayores en calidad espiritual y en sabiduría NFLera en concreto. Pues te has perdido un momento que la verdad a mí me ha sorprendido, pero ha quedado muy claro, ha sido muy, muy conciso, pero Carlos Ayuso lo ha dejado muy claro. Y es que no he estado de acuerdo con Carlos Tabernero. Nah, eso no sucede, es imposible. Me lo he inventado, ¿no? Sí, esto no te lo crees ni tú. Tienen cara los dos de estar súper de acuerdo en haber estado de acuerdo durante toda la tarde. Y con Fernando tampoco he estado de acuerdo hoy. ¿Vienes Guerrero? Año ¿Que viene peleón. Guerrero? Viene querendo, Bien, ¿no? bien. Viene queriendo. Bueno, pues eso, estábamos hablando de Caleb Murray, de qué esperábamos de él, de Marvin Harrison Jr. Nos preguntan mucho en el grupo de Telegram sobre Caleb Murray. Si lo vemos, tanto nos lo pregunta tanto José Cruz, nos ha preguntado Diego, nos ha preguntado Uriol, nos ha preguntado todo el mundo por Caleb Murray, que qué nos parecía, que cómo lo veíamos. En este caso, bueno, ya hemos, Carlos Santos. Tú también eres de los que piensan que a la que aparezca el nuevo Call of Duty, este se lesionará extrañamente. Desconocía ese dato, que ya lo había escuchado el año pasado, pero no estaba muy atento de que el tío cuando juega Call of Duty parece que baja rendimiento. La verdad es que no. Bueno, si lo decís es que lo habéis mirado y se ve que ocurrirá, ¿no? Cada vez que sale la saga y demás. Yo había estado leyendo de Caleb Murray que cuando empezó a jugar en el instituto, en el college y demás, que empezó a destacar en NFL también, estuvo coqueteando con el béisbol. Quizás a lo mejor en esa parte ahí eligió el camino malo y se tenía que haber quedado con la pelota pequeña, ¿no? Pero bueno, es la clave de este equipo, es digamos, lo que no ha terminado de arrancar y de funcionar. A pesar que no es que sea malo del todo y tiene sus cualidades, porque yo es que cuando sale en carrera me hace mucha gracia. Es como si estuvieras viendo a, no sé, a Benny Hill, ¿no? A cámara rápida, porque de golpe rompe la formación, echa a correr en esas rutas y yo es que tiene una velocidad brutal. Además me mola, tío, porque lleva una estampita aquí en la protección del muslo de Bruce Lee. No sé si lo habéis visto alguna vez. Y lleva el Bruce Lee ahí con una frase el tío, pero que no le ha servido de mucho. Evidentemente no es un artista ni marcial ni de la NFL. Y creo que es un poco lo que no ha terminado de arrancar en el equipo, porque le han dado armas, ha tenido potencial, ha tenido receptores, ahora mismo tiene uno de los mejores tight ends de la liga, tiene running backs, han reforzado este año la parte de la defensa, han traído jugadores nuevos. Bueno, si termina de engancharse y este año se deja la Play o la Xbox o lo que esté jugando
Y cuando lleguen esas fechas, que yo creo que el Call of Duty suele salir para noviembre, que es cuando son las fechas más clave de la NFL, porque septiembre es pretemporada, octubre empieza ya a funcionar y noviembre es cuando ya los equipos empiezan a ver si estás a playoff o no, pero no tiene que tirar de esas cualidades que tiene. Siempre fue muy criticado también por la estatura, recordar que mide 1,78 m. Y normalmente los quarterbacks se piden que tengan una altura considerable porque tú lo que tienes delante, toda esa línea defensiva que tienes delante, la mayoría es un tío de 1,95 m, 1,98 m, 2 metros. Si un quarterback, si no está rozando el 1,90 m, digamos que no puede ver lo que hay detrás de esas líneas, ¿no? Y leer bien las defensas, sobre todo la parte de la zona media o las coberturas de atrás para poder lanzar los pases. Quizás por eso es un jugador que sale demasiado en carrera, rompe mucho la jugada. En cuanto recibe el pase del center y nota que ya no ve por dónde va la jugada, por dónde pueden ir las rutas, enseguida sale corriendo. Tiene una cualidad muy grande, ¿verdad? Que te puede hacer 10 yardas en 2-3 segundos, pero digamos que no ha terminado de llevar al equipo a donde se le pedía. Y lo renovaron por una pasta también. Lo había renovado para 5 años y 230 millones. Entonces ya es hora de exigirle que dé ese paso y lleva al equipo porque tiene armas para llevar al equipo, por lo menos pelear la división también, alguna de ganarla, ¿no? Meterse en playoffs. Lo que decías de Caleb Murray y su línea ofensiva, eso lo he sentido yo este verano, porque tenía delante la Sierra Nevada y entonces no veía más allá. Carlos Ayuso, ¿querías comentar algo? Sí, no, quería decirle una cosita a Santos. A colación de esto del Call of Duty, tenemos la coña porque, no sé si fue el año pasado o hace 2, sí que salió cuando le pusieron una cláusula como que tenía que estudiarse el playbook o algo así. Entonces salió la coña de que el tío se dedicaba a jugar a videojuegos más que a estudiar el playbook del equipo. Y voy a ser rápido. Simplemente yo creo que es un jugador que tiene problemas graves para leer el juego y le cuesta mucho cuando no sale lo que tienen planeado. Tener un plan B, una segunda opción y al final siempre sale por las mismas, a echar a correr, salir por piernas. Le quería hacer una pregunta así a Pablo según llega, así sin calentar ni nada. Pablo, ¿tú crees que puede ser el último año de Kyler Murray como quarterback titular en la NFL o al menos en los Cardinals? Sí, perfectamente. A mí yo el problema que le veo a estos Cardinals es que no tienen plan B, sobre todo en ataque. Es decir, miras el roster y más allá de las primeras espadas, al momento en que les vengan un par de lesiones, que pretender pasar una temporada en NFL sin lesiones es complicado, no tienen fondo de armario. No tienen fondo de armario. Y no sé, yo veo a Brissett, a Trey Benson, a Greg Dortch, es que no me dan ningún tipo de garantías. Y luego que eso, pues que Kyler Murray tiene los defectos que todos sabemos, diminuto, no ve más allá de sus cejas y es complicado, es muy complicado. Yo soy de los que creo que la mejor temporada de Kyler Murray ya la hemos visto. No creo que vaya a ser esta, no creo que de repente haga un temporadón y digamos, caramba, no lo creo. Y entonces, pues metido en la mediocridad, antes o después, los mandamases de los Cardinals dirán, pues hasta aquí. Mira, tenemos el año que viene, que se supone que viene una camada de 4 o 5 QBs muy interesantes, pues mira, oye, con el 6, con el 7, con el 8, con el pick que nos quede, pues apostamos por otra cosa y aquí paz y después gloria. Tienen a Marvin Harrison en segundo año, se les van yendo los años de un receptor que parecía diferencial, tienen un pedazo tight end, como decía Santos, tienen que apuntalar alguna cosa. James Conner ya está un poco mayor, encima la estaba por las lesiones, pero no deja de ser un running back que es muy bueno. Pues, jolina, vamos a empezar las cosas por donde tienen que empezar, dándoselas a alguien que sepa pasar y que mida 1,90. Y yo te veía la cara, Alex, diciendo, joder, si con 1,78 yo me he ganado la vida perfectamente. A mí me ha pasado lo mismo. Con 1,78 yo he sido feliz toda mi vida, tengo 46 años y no he tenido problemas. Pero parece ser que a Kyler Murray, con los mismos 178 centímetros, por lo que sea, no le ha valido. El tamaño es relevante según quien lo posea. Fer. Respecto a lo del contrato y que, bueno, que deje de ser titular, puede dejarlo mañana. A nivel de dinero muerto que les dejaría, si lo cortasen este año, que no, les dejaría 98 millones de cap
allí muertito, que creo que eso hunde a un equipo. El año que viene ya la cosa baja a 57, que sigue doliendo, y ya en el 2027 ya es el año que así se estructuran los contratos, que Charlie le dejaría 7 millones de dinero muerto. O sea que podríamos decir que tiene 2 años más. Si en 2 años no empieza a rendir, en 2027 es cortabilísimo. Lo que pasa es que esos 57 del año que viene igual sí lo pueden reestructurar y empezar a hacer alguna cosa de patada hacia adelante, ¿no? Con 90 y tantos es imposible. O sea, eso es una losa que no hay manera de quitarse de en medio. Pero ya con 50 No, y y los pico, 57, claro, normalmente lo que implica es que en vez de dejarlo de dinero muerto, se lo pagas a él por no jugar. O sea, esas reestructuraciones al final, cuando hacen los contratos, ya se hace. Bueno, pues a ti te damos 3 años. Y es el dinero muerto a veces juega a tu favor en el sentido de, bueno, no me van a cortar. Aparte lo que a mí me aseguren, hay el dinero muerto que dejo ahí, que eso es en lo que juegan muchas veces los GMs. Y ahí es el punto. Yo creo que han cargado mucho estos 2 años donde, bueno, el año pasado eran 112 de dinero muerto, pero bueno, acabas de firmar, es normal. Creo que se estructura así, decir, oye, pues mira, tú tienes 3 años. Si no demuestras, ya no es que vayas al banquillo, es que te cortaremos. Y yo creo que es el plazo que tienen. De si el año que viene fichamos a Manning, Archie Manning, pues bueno, pues le daremos un añito para formarlo y después te echaremos a ti. Pero Que no lo escucha, va a fichar, ya lo dos sé, ya años lo son sé. muchos, ¿eh? No, 2 años no, ya son no, no, muchos. no. 2 años Aquí más de margen son muchos, ¿eh? como afectado me niego. Arch Manning sigue en Texas en 2026. Plataforma de afectados, no a Arch Manning a la NFL en 2026. Por favor, lo pedimos. Pero si era un privilegiado Murray, se le dan 2 años más, ¿eh? Porque este lo cogieron un pick número 1 en 2018. Que tú tengas 2 años más, te metes en 2027 dando casi 9, 10 años para que hagas algo, ¿no? Y que sea algo más que ganar un año solamente tu división. Bueno, Bueno, pero lo que ha conseguido es hacerlo bien lo justo para ya firmar el contrato. Que sí, es lo claro. que, bueno, los Giants les pasó Con Daniel Jones. con Daniel Jones. Un partido que les ganaron a los Vikings, cabrones, y se ganó un contrato. O sea, es así. Totalmente. En ese partido se ganó un contratazo. Pues, hombre, él ha fíjate la conseguido repercusión un que poco más. da ganar a los Vikings. O sea, tú ganas a los Vikings y te dan Y un dineral. te soluciona Que la vida. deberías estar orgulloso de ser un Viking. O ganas Pues con sí, los ya sé, es lo Vikings. que decimos. Soy de los Vikings, ¿a qué quieres que te pierda? O sea, O ganas con los Vikings y también te dan un dineral, que ahí está el ejemplo de Sam Darnold. De todas maneras, con los Cardinals, yo creo que la reflexión general que deberían hacer es hasta qué punto se están convirtiendo en una franquicia parcialmente disfuncional. Lo que hablábamos el otro día de Dallas podría ser adaptable a un equipo que más allá de unos años en los que no fueron mediocres, pero tampoco dieron ese paso que todo el mundo esperaba con Carson Palmer, solo funcionaron una temporada en la que Kurt Warner les llevó a la Super Bowl. Y más allá de esa temporada, siempre teniendo plantillas con muchísima calidad y otras que no tanto, no han sido capaces de dar un paso más para convertirse en relevantes. Y aquí no hablamos de una franquicia como quizá los Panthers, como los Texans, como los Jaguars, que son relativamente jóvenes. Los Cardinals fueron fundados en 1898 y han estado siempre en la NFL desde que la conocemos como tal. Entonces creo que deberían hacer una reflexión de hasta qué punto la presión por ganar ya les está llevando a cometer periodos de temporadas tras periodos de temporadas, pues esos errores que les están llevando a no ser nunca un equipo en el que la gente espere verlo en los partidos de postemporada y sobre todo en los partidos decisivos para la Super Bowl. Bueno, pues hemos repasado bastante bien a estos Cardinals y a toda la división. No sé si queréis hacer algún alegato final, algún comentario que se haya perdido por el camino. Bueno, perdón, tengo una pregunta. ¿Es verdad que esta va a ser para aquellos que sois más expertos en college? Nos pregunta Uriol que ¿qué rookie de la división creemos que va a ser el mejor del año? Y si me permitís, yo creo que va a ser Oliver.
está claro que hoy lo ha demostrado. Hoy le ha puesto... Pablo, te lo has perdido, pero le ha puesto en serios aprietos a Carlos Ayuso. Oliver ha apretado No, muchísimo y casi, bueno, ha vencido totalmente el combate, el mano a mano. Sí, quiero aprovechar también para pedir disculpas si se han escuchado llantos de bebé, porque ha sido una guerra en la que yo me he mantenido firme, pero él ha llorado y por momentos no he podido contenerle. Yo ya lo dije antes, creo que uno de mis jugadores favoritos rookies, aunque sea en defensa y llame un poco menos la atención, va a ser Will Johnson si está sano. Yo creo que al que más ganas tengo de ver de toda la división. ¿Y Carlos Tabernero? Yo voy a dar 3 nombres. Uno como el que creo que va a ser el mejor jugador como impacto esta temporada rookie, Nicky Manwori, el safety de los Seattle Seahawks. Me parece un jugadorazo y muy adaptable ahora mismo a la NFL. Es verdad que le falta quizá templar un poco algunos placajes fallados por ese ímpetu que tiene a la hora de realizar el golpeo, pero es un jugador violentísimo para la posición que ocupa, que tiene muy buena visión del campo y que es capaz de llegar también al quarterback siendo safety, un jugador del estilo, salvando las enormes distancias de Troy Polamalu, y creo que en ese sentido puede dar muchísimo juego. A largo plazo, me parece que Alfred Collins, el defensive tackle que habéis pillado, Alex, si son capaces de darle tiempo, a mí me gustó muchísimo la temporada pasada con los Longhorns, hizo, gracias a anclar esa parte de la defensa, que jugadores como Colin Simmons o como Tucker pues funcionasen muchísimo desde el exterior, pero gracias a tener a un jugador que muchas veces absorbía a 2 de la línea contraria, y creo que a largo plazo en la NFL puede ser uno de los grandes defensive tackles. Y luego el tapado también está en Seattle y es Tory Horton. Es un receptor que a mí me gusta muchísimo y que además se puede complementar muy bien con Smith. Veremos también cómo ese traslado de Smith-Njigba al exterior le puede influir, porque Tory Horton es un jugador de slot, pero como receptor de esa posición creo que le puede dar muchos réditos a los Seahawks. Veo a Pablo decir que sí, con semblante de... Sí, 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 sí. Sí, Tony Horton va a ser una de las gratas sorpresas de la temporada. Ya veréis cómo dentro de 2, 3, 4 meses se va a hablar mucho de este chico, porque va a dar mucho de qué hablar y va a ser una gran nota positiva para Seattle. Y dentro de Seattle, para mí, que creo que teníais una pregunta, para mí la gran figura de los rookies de esta división es Zabel. Yo creo que va a ser fundamental en esa línea y se va a demostrar que gracias a él, o en parte gracias a él, Darnold va a volver a tener una gran temporada, ya veréis, y Seattle, que es lo que yo venía a decir esto, en realidad me he conectado nada más que para esto, va a ganar la división y va a ser uno de los grandes candidatos de la NFC a la Super Bowl. Bueno, no sé si Santos, Fernando, queréis comentar algo de los rookies o simplemente comentar la camisa tan espectacular con la que ha aparecido Fernando. Sí. Y el tipazo. Sí, menos cachondeo. Camisa prohibida en la televisión porque me hace muaré hasta en el Discord. Sí, sí. Bueno, chicos, pues nada, lo dicho, ¿tenéis algún comentario final de la división? ¿Alguna cosa que queráis comentar antes de pasar a ver cómo veis la clasificación? Si queréis ver lo de las apuestas, lo Venga, paso. ¿Cómo estarían las probabilidades que dan las casas de apuestas a las victorias o cómo quedaría la división? pues venga, Santos, vamos hasta Las Y Vegas. Venga, va, vámonos, un ratito tú y yo. me sorprendió muchísimo, porque está 49ers con más 150, Rams con más 195, Cardinals más 425 y Seahawks más 550. Curioso, curioso. No tienen ni puta idea. Pero ni idea. O sea, eso no se lo traga ni Kunta Kinte. O sea, ¿me estás diciendo que dan a 49ers favoritos? ¿O es al revés? Que no lo estoy Sí, entendiendo sí, bien. sí, 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 sí. Sí. Venga, vale, va. ¿Y Yo creo quién que va a es más correr? por nombre que por otra cosa, ¿eh? Sí, ¿quién va a Además, sí, correr lo miré en varios sitios porque tampoco me lo creía y en 2 o 3 sitios más coincidían más o menos con los números muy parejos en estas posiciones tal cual. Pero si llaman receptores por teléfono y se les lesionan en la misma llamada, se les rompen los tendones a los Y los running pobrecillos. backs. Sí. Madre mía.
Nada, imposible. San Francisco no hace más de 7 victorias este año. Y eso, que ojo, yo creo que tiene, bueno, habría que mirarlo en profundidad, pero yo creo que tiene la división de calendario más fácil de toda la NFL. Los calendarios, sobre todo el de los Cardinals, es una auténtica gozada. Es para no bajar de las 8 a las 9 fácil. Y yo creo que a 49ers le va a costar. Lo siento, Alex. Bueno, pues cuando deje de llorar, si queréis, nos ponemos a ver cómo vemos la clasificación. Y vamos a empezar por Carlos Ayuso. ¿Tú cómo lo ves? Yo pongo primeros a Los Ángeles Rams, segundos Seattle Seahawks, Arizona Cardinals y San Francisco 49ers. Yo creo que va a ser el año de la debacle en Santa Clara. Bueno, me saco el puñal y le paso el turno a Carlos Tabernero. Yo voy a necesitar ayuda. Fernando, ¿cómo era aquello que me gustó tanto de archivo documental número 1? Puede ser, o para agrupar a todos los equipos prácticamente. Ah, sí, el bloque documental, sí. Ahora no sabía. Pues bloque documental número 1, formado por Seattle Seahawks, San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams. Y luego ya vamos con el documento número 2, que es una hoja en blanco, y el documento número 3, los Arizona Cardinals. Buena, muy buena esa. Fernando. Pues yo dudaba en si hacer como Carlos, que es Carlos Ayuso, que es repetir la del año pasado, o sea, Rams, Seattle, Arizona, San Francisco, o hacer un Rams, Arizona, Seattle, San Francisco. Pero venga, por variar, haré esta última. Para mí, Rams son los que veo que tienen más posibilidades. Arizona, démosle un voto de confianza a que como el PC Fútbol, la actualización del Call of Duty nunca llega. Y después Seattle y San Francisco. Todo dicho esto, muy en pack. O sea que no habrá un 17-0 ni un 0-17. Pablo. Yo creo que va a ganar la división Seattle con bastante comodidad, 12-5. Los Rams de la mano de Stetson Bennett, porque Stafford no está para estas historias ya. Van a tener un récord negativo de 8-9. Los Cardinals 7-10. Y por último, San Francisco 6-11. Santos. Rams, Seattle, San Francisco Cardinals. Ay, bueno, y esto, señor, gente que nos escucháis, es el equipo con el que tengo que hacer podcast. Ay, bueno, pues nada, ir despidiéndose de ellos porque no van a volver a grabar. No, es Bueno, broma. tenemos que comprar Call of Duty. Es broma, es broma. Al contrario, si el que sobra soy yo. Pues yo lo veo, yo voy a ser, voy a confiar en mi equipo y creo que primero va a ser Los Ángeles Rams, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers y Arizona Cardinals. Le he dado un pequeño voto de confianza a 49ers. Pues nada, chicos, no sé si antes de acabar, como siempre ya sabéis que os pregunto mucho, os digo si queréis comentar algo más, si queréis algo... sí, me olvidaba, dentro de poco vamos a empezar ya con una serie nueva de cápsulas, o como le llama Pablo, burbujas, ¿verdad, Carlos Ayuso? Burbujas, nos dice Pablo, sí. No sé por qué. Se me ha metido en la cabeza lo de burbujas y va para adelante siempre. Pues eso, tendremos a partir de muy prontito, vamos a empezar a sacar una serie de cápsulas muy chulas donde vamos a explicar lo que es la NFL para dummies. Y os adelanto ya que tendremos la primera por parte de Fernando, que la he escuchado, la he editado y la tengo preparada para publicar, que es divertidísima. Yo la recomiendo mucho. Y si sabéis de alguien que esté interesado en la NFL, de verdad, yo recomiendo que la compartáis, esta cápsula. Y sobre todo también con el blog. Que no os olvidéis que tenemos un blog que de verdad que es espectacular. O sea, aquí donde escriben Carlos Ayuso, Carlos Tabernero, Fernando, Pablo, Rubén, Hugo, bueno, todos son de verdad que yo creo que
Y no lo digo por decir que es mi equipo y tal, pero es increíble el blog. Creo que todos estos artículos los podríamos juntar y hacer un libro, porque es espectacular todo lo que se puede encontrar ahí. Es muy chulo, muy divertido, muy interesante y se aprende un montón. Sobre todo con el último artículo de Fernando, que aprendemos un montón de una formación de los años 80, ¿verdad, Fernando? De los 70, perdona. Empezó en los 70, pero su peak fue la West Coast Offense en los 80, que bueno, con sus ramificaciones sigue siendo hoy uno de los principales ataques. Pues eso, os recomiendo mucho que entréis en indiesnfl.com. Y además ahí hay un trabajo muy grande, muy chulo de Rubén, que de verdad que se lo está currando un montón. Pues nada, gente, creo que ya tenemos el programa bastante finiquitado. Vamos ya con las despedidas y lo dicho, muchísimas gracias, Carlos Ayuso, un crack. Gracias a ti, Alex, gracias al resto, chicos, y gracias a todos los indies que nos escuchen. Un placer, como siempre. Y muchas gracias, Oliver, de verdad, porque has puesto a prueba a tu padre a niveles épicos. Muchísimas gracias, Carlos Tabernero. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Me lo he pasado, como siempre, fenomenal grabando este programa y espero que quienes nos escuchan pues lo disfruten tanto como nosotros, ¿no? Cuando lo hacemos y con lo bien que nos lo pasamos aquí. Y muchísimas gracias, Fernando. Pues gracias a vosotros, yo también lo he disfrutado mucho. Solo tenía un resquemor que estaba viéndote apuntar para las facturas de fin de año diciendo, ¿qué decíais de los 49ers? ¿Cómo me conoces, eh? Me conoces mucho, claro, como jugábamos a curling. Claro, son muchos años ya. Es verdad, es verdad. Y muchísimas gracias, Santos. Nada, a ti, Alex, y a vosotros. Hemos pasado un rato fantástico y nos vemos en el siguiente episodio que nos trasladamos al sur. Y tanto, y tanto. Y muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vosotros, se me ha hecho cortísimo. Joder, un podcast a vuestro lado, la verdad es que vuela, el tiempo vuela. Pues nada, gente, muchísimas gracias, de verdad. Ahora os recuerdo, tenemos redes sociales, como siempre, que podéis seguirnos en Twitter, en X, en Blue Sky, en Instagram, en TikTok, como @indisnfl, que podéis enviarnos un mail a indisnfl@gmail.com, que tenemos el blog, como ya os he comentado, indisnfl.com, y que tenemos un grupo de Telegram bastante chulo, muy activo, muy divertido, que podéis entrar en la descripción del programa. Que también tenemos un canal en Telegram donde vamos colgando todas las novedades del proyecto del programa, que podéis entrar en @indisnfl en el buscador de Telegram, y que también tenemos uno en WhatsApp. Así que, gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Chao. Adiós. Dear Chiefs, it's me. Don't do this again. 15 with the goatee. Give someone else a chance. T. Kelsey, King Swifty, go focus on romance. Coach Reed, retreat, move that mustache to France. When Kansas City falls, we'll beat our chests like Donkey Kong. We root for different teams, but I think we can agree. Anybody but the Chiefs. 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 Anybody.